¿Sí lo ven? Todavía no, pero es... Ah, bueno, ahora sí ya. Listo. Ah, bueno. ¿Se me escucha bien o pasito? Yo lo escucho bien, hermana. Está bien el volumen según el que yo tengo, pues, seleccionado. Está bien. Ah, bueno. Vamos a empezar con este, que es el 223 del himnario rojo. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti pecado fui, por gracia te salvé, por ti mi vida di, que has dado tú por ti, por ti mi vida di, que has dado tú por ti, mi paternal hogar, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al pobre pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Angustias yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Angustias yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traje el rico don del Padre, Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traje a ti, que traes para mí. Mi don de amor te traje a ti, que traes para mí. Y vamos a cantar Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás
El 161 del rojo, por favor. Bien. A dulces remansos de dicha sin par, Jesús a los suyos guiará. Felices allí los hará reposar, Jesús a los suyos guiará. En alegría sana el dolor, en las penurias, en ruda labor. Dios nos promete su fiel protección en todo tiempo y en toda ocasión. Por altos senderos de luz andarán, Jesús a los suyos guiará. Por valles oscuros o nieblas de afán, Jesús a los suyos guiará. Sana el dolor de las penurias. Hermana, se fue el sonido. No te estamos escuchando. No. Al principio sí, pero luego ya no te escuchamos más. Hermanas, ¿a ustedes también les ocurrió lo mismo o fui solamente así? Mira que sí se fue general. No, todas yo creo. Todas. Sí, hermana, no se escucha nada, nada. Pero no fue desde el principio, sino como en la mitad de ya en las tercera y cuarta estrofa. Ahora me Sí, escucho. sí. Ahora sí. 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 ¿Muy pasito? No, está bien. Ah, bueno. Pues cantamos la 3 y la 4. Sí. Ah, bueno. Cantamos la 3 y la 4, pues. En honda tristeza, lucha tenaz, Jesús a los suyos guiará. Su gracia bendita prodiga la paz,
Ahora sí se escucha, ¿verdad? Sí, perfectamente, hermana. Muy bien. A ver qué pasaría. Bueno. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, hermana. Ok. Se me fueron los participantes. La estoy organizando. Bueno, es que no me sale aquí la lista de los participantes para irlos recibiendo porque... Está atrás de esto. No sé qué le pasó. Tal vez debe estar. Pero sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, hermana, sí vemos la pantalla. Eh, y entonces, con los participantes, Nahara puede ayudarte. Sí, solo que normalmente tengo aquí la lista delante para verlo cuando llega alguien. Pero Sí. también te avisa aquí a un ladito, entonces... ¿Y si eso Ah, bueno, está bien. ¿Me presta? ahí está. No sé qué le pasó. Se fueron ustedes los participantes. Bueno, vamos a orar por el tema. A ver, un momentito. Esto, luego sacas los participantes, los pones aquí y luego Así mejor. Gracias, Joana. Ay, pero habilítame para compartir pantalla entonces. Joana es host. ¿Ya? No, todavía no. Joana. ¿Ya? No, no puedo todavía. Ya. Ok, ya. Perfecto, mucho mejor. Gracias. No sé qué pasó hoy, pero bueno. Sí se escucha, ¿verdad? Todavía. Sí, todo está bien. Sí, también se ve ahí la pantalla compartida. Ok, perfecto. Entonces oremos. El Señor también guíe esta parte. Señor, gracias porque tú eres grande y gracias porque has dejado tu palabra para que nos enseñe, para que nos corrija, nos redarguya y nos instruya y nos ayude a ser hombres, mujeres, en este caso, útiles para ti, Señor. Útiles en tu obra, útiles en lo que tú has dispuesto para que nosotros hagamos para ti. Señor, ayúdanos a escuchar tu palabra, ayúdanos a aprender de ella lo que realmente tú quieres enseñarnos el día de hoy. Señor, gracias por cada una de mis hermanas que está aquí. También pedimos por las que no están y en especial pedimos por las dificultades de cada una, enfermos, familiares que tenemos. Señor, tú sabes cada cosa y pedimos tu ayuda, tu paz, Señor. Gracias por estar siempre con nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar un poco de los dones espirituales.
si son espirituales, son del espíritu, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a entender una partecita que vamos a hablar. Vamos a ver. Este tema está en 4 pasajes y son fáciles de recordar porque son Romanos y Corintios 12 y Efesios y 1 de Pedro 4. Entonces son 2 del capítulo 12 y 2 del capítulo 4. Entonces son Romanos 12, 1 de Corintios 12, Efesios 4 y 1 de Pedro 4. ¿Sí? Entonces para que cuando les pregunten, ¿dónde están los dones? Están en 12 y 4. Romanos y Corintios 12, ustedes piensan que es un libro largo, entonces tiene 12 capítulos, más de 12. Entonces allí en el capítulo 12 están. Y en Efesios y 1 de Pedro, que son libros cortos, se encuentran en el capítulo 4. Entonces, para que sea más fácil de recordar para ustedes. ¿Sí? Les quiero preguntar, cuando yo tengo un problema con un vestido que no me sirve, ¿dónde quién voy? La modista. A donde la hermana de La Lina. modista. A una modista, Aquí estoy, exactamente. aquí estoy a la orden. Ella me hizo un vestido cuando yo tenía como 10 años. Yo me acuerdo. Entonces vamos donde una modista, ¿verdad? Si se está escapando el agua del baño y gotea, y gotea, y gotea, y gotea, ¿dónde quién vamos? Del plomero, ¿es? El plomero. Ajá, pedimos ayuda de un plomero. Y si nos quedamos afuera de la casa y nos dejamos las llaves o no la encontramos, o ¿dónde quién vamos? Al cerrajero. ¿Dónde un plomero? No, al cerrajero. Al cerrajero, Al ¿verdad? cerrajero. Sí. ¿Y será que le puedo pedir a la hermana de Lina un mueble? Que me construya un mueble en madera. No. No, ¿verdad? ¿Dónde quién voy? Carpintero. ¿Dónde un Del carpintero, ebanista ¿verdad? o carpintero. Ajá, exactamente, un ebanista, un carpintero. Entonces, cada uno de los oficios tiene una función específica y cuando yo necesito algo, tengo que buscar la persona indicada, ¿verdad? Y de la misma manera, Dios dio a nosotros los creyentes, nos dio dones diferentes, pero complementarios. O sea, ¿qué haría un carpintero sin un plomero? ¿Verdad? El mismo carpintero necesita de un plomero cuando tiene problemas en su casa, ¿verdad? ¿Qué haría un plomero sin una modista, sin un modista? Una modista, pues no tiene que vestirse, ¿verdad? Entonces, cada uno, aunque tenga una función, necesita de los demás, que tienen funciones diferentes. Esto es la idea del cuerpo de Cristo y vamos a ver un poquito sobre los dones. Esta frase venía en el libro bien interesante, dice, ninguno de los dones fue designado para un sexo exclusivamente. O sea, ningún don es solo para hombres o solo para mujeres. La diferencia entre hombres y mujeres es cómo se realiza, cómo se cumple este don, cómo se pone en funcionamiento y cómo se pone al servicio de los demás el don. Entonces, ninguno de los dones fue designado para exclusivamente hombres o exclusivamente mujeres. Bueno, ¿qué son los dones? Los dones, dice, es una capacidad conferida a un creyente por la gracia de Dios. Entonces, es una capacidad conferida a los creyentes, ¿verdad? Entonces, cualquier persona nacida de nuevo es creyente y tiene un don, por lo menos, ¿verdad? Entonces, es una capacidad que Dios da a los creyentes. Y vamos a ver para qué. Y dice, es un regalo que Dios da a las iglesias. A la iglesia local le da un creyente, una persona dotada, o sea, con don, ¿verdad? Entonces yo, con el don que Dios me dio, yo soy, digamos, bueno, la hermana Melba, con el don que Dios le dio a la hermana Melba, es un regalo para la iglesia local, ¿sí? Y cada una de nosotras tenemos un don especial, específico, que el Señor nos dio para la iglesia, ¿sí? Para la iglesia local. La iglesia, me refiero al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, la hermana Blanquita, Dios le dio un don y a ella la dio como regalo a la iglesia en Bucaramanga, ¿verdad? La hermana Beni tiene un don y a ella es un regalo de Dios para la iglesia en Puerto Boyacá, ella con su don, ¿verdad? Son personas dotadas, entonces es un regalo que Dios da a las iglesias. Dice, los dones tienen el propósito claro. Y si estudiamos los 4 pasajes que hablan de los dones, específicamente los 3 que estaban allí, hablan de edificación,
exhortación y consuelo del cuerpo o el pueblo de Cristo. Entonces el propósito de tener dones es justamente edificar la iglesia, exhortar la iglesia o el cuerpo de Cristo, consolar el cuerpo de Cristo, el cuerpo o el pueblo de Dios. Vamos a ver Efesios 4, versículo 12. ¿Alguna hermana si me ayuda, por favor? Efesios 4. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí lo dice, a fin de perfeccionar. Y esta palabra perfeccionar en la Biblia siempre habla de la madurez o del crecimiento espiritual. Entonces dice, ¿para qué les dio? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces los dones son dados a creyentes y el creyente con el don es regalado a la iglesia en determinado lugar para edificar el cuerpo de Cristo, para exhortar o para consolar, ¿sí? Entonces tienen un propósito claro. Bueno, ¿de dónde provienen? Entonces vamos a ver una hermana que me ayude con Romanos 12, versículo 3, otra hermana que me ayude con Efesios 4, versículo 7, y otra hermana que me ayude con 1 Corintios 12, versículo 1, y otra hermana que me ayude con 1 Corintios 12, versículo 11. Yo voy a leer Romanos 12, 3. Ajá, gracias. Dice así. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí está, habla de gracia y habla que Dios repartió conforme a la medida de fe, ¿sí? Entonces Dios pensó que Él tenía que darle a usted ese don y esa es la gracia, ese es el regalo que le da a usted en ese caso. Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de También habla de gracia, ¿verdad? 1 Corintios 12, 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el versículo 11, hermana. ¿El 11? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, el mismo Espíritu reparte a cada uno como Él quiere, ¿sí? Y esto es importante, estos tres versículos notamos que hay una línea general. Es dado por gracia, es dado por Dios, es dado como Él quiere, de acuerdo a lo que Él quiere. Dice, no ignoréis acerca de los dones, dice Pablo en 1 Corintios 12, ¿verdad? Dice, porque Él los repartió. Y dice, son dados por el Espíritu como quiso, para el servicio, no para el disfrute personal. Y esto es algo bien importante. Dios me da a mí un don como creyente para que yo sirva a los demás, ¿sí? Entonces, cada una de nosotras que estamos en este proceso, ¿verdad? Algunas de descubrir algunos dones que tenemos, ¿para qué lo tengo? O sea, que yo digo, miren, es que a mí me dio el don de generosidad y vaya, no, es para el servicio del Señor. Ahí me dio el don de enseñanza, digamos, y entonces, ay, no, pues, sí es cierto, uno le da la facilidad, digamos, de trabajarlo en otras áreas, pero el don está para el servicio de los demás, para la edificación del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, para esto no es para yo jactarme, no es para yo engrandecerme, no es para yo, no sé, creerme lo último, no, es para el servicio de los demás, ¿verdad? Y servicio con la gloria personal va completamente opuesto, ¿verdad? Muchas personas se engrandecen. Si Dios les da, por ejemplo, el don de evangelistas, y muchas personas se engrandecen.
Otras Dios las usa enormemente y ellos son humildes, son sencillos, ¿verdad? Yo creo que ustedes saben bien de qué estamos hablando. Entonces, ¿para qué nos dio Dios los dones? Nos los dio como Él quiso y nos los dio para el servicio a los demás. Una observación. Vamos a ir a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Los versículos 4 al 6 dicen así. Lo tienen allí, 1 Corintios 12. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿A qué se refieren estas tres cosas? Si ven, aquí está la Trinidad. Aquí está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y dice el Espíritu, ¿qué dice? Es el que da los dones a las personas en particular. El Señor, dice, hay diversidad de ministerios. O sea que en un ministerio pueden coincidir varias personas con diferentes dones y el Señor es el que está a la cabeza de la iglesia y de los ministerios, ¿verdad? Entonces dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, Él es la cabeza y Él es el mismo para todos, ¿sí? Él es el que gobierna en la iglesia local, en la iglesia universal, gobierna los ministerios y Él es la cabeza siempre. Y eso es algo importante, porque yo puedo tener un don, lo pongo al servicio de un ministerio, pero la cabeza siempre es Cristo. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Y dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿A qué querrá referirse Pablo diciendo que hay diversidad de operaciones? ¿Qué serán las operaciones? Las operaciones son, por ejemplo, los misioneros. ¿Cómo un misionero puede saber a dónde va? Dios es el que hace esa operación. ¿Cómo se puede saber, no sé, por ejemplo, nosotras, que la semana pasada estuvimos de muchos lugares en vigilia? Esas operaciones son las que Dios permite cuando ya no es un ministerio, cuando hay mucha gente de varios ministerios, y tiene que ver como un nivel mayor. Esas cosas, esas operaciones las mueve Dios. ¿Cómo una persona puede saber dónde ir a servirle al Señor? Hace poco escuchábamos a nuestra hermana Carolina, que está allá entre los indígenas, ¿verdad? ¿Cómo ella pudo saber esto? Esa operación la hizo Dios. Cuando se hacen campañas evangelísticas grandes, esas son operaciones que Dios permite, que Dios arregla y son claramente guiadas por Dios. Y Él usa ministerios y Él usa personas con dones, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren estas tres cosas. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu están coordinados y unidos para que en esta unidad guíen y dirijan al pueblo de Dios. Entonces recordemos siempre, los dones los da el Espíritu, los ministerios son guiados por el Señor, que es la cabeza. Cristo es cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y en este sentido, en cuanto al ejercicio de los dones, Cristo es la cabeza. Entonces Él es el que nos va a ir como ubicando, Él es el que va a ir permitiendo que de varios dones nos juntemos para realizar ministerios en la iglesia local. Y si Dios quiere mandar gente a la China, Él se lo va a hacer entender. Y esas son las operaciones, ¿sí? Lo que Dios va haciendo como ya a nivel superior. Y la verdad que Dios dirige las cosas de una manera muy clara. Por un lado, las dirige de una manera como muy soberana, en el sentido de que Dios sí sabe las necesidades que hay en otros países muy lejanos y va preparando personas para que se vayan a otros lugares a enseñar de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, ellos, entre los tres hacen una coordinación, una unidad para trabajar, para fortalecer el cuerpo de Cristo, para llevar el evangelio a muchos lugares y para que cada uno sirva en donde el Señor lo pone, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí.
Hermana, tenía una inquietud con las operaciones, entonces se podría interpretar como la funcionalidad, ¿sí? Las operaciones sería la funcionalidad o la puesta en acción de los dones y dentro de los ministerios, porque como para entender bien la palabra operaciones. Sí, son cosas que ya son como fuera de la iglesia local. Sí, entonces son, por ejemplo, tengo unos amigos que trabajan en Indonesia, por allá en las islas. Ellos son de España y trabajan allá en las islas aprendiendo el idioma de las personas de allí, intentando comunicarse con ellos, intentando traducir la Biblia al idioma de ellos. Entonces, eso son operaciones, son cosas que no están ligadas a una iglesia local, sino que ya son más a nivel más mayor, ¿sí? Entonces, digamos, esto pasa más que todo con los misioneros. ¿Cómo puede ser que el señor de, no sé, de Colombia saque a una persona y se la lleve a Alemania de misionero? Pues solo el señor sabe la necesidad que hay en Alemania. Y solo el señor sabe la preparación y la disposición y todo lo que tiene esta persona idóneamente para ir allí. Sí, igual en Rusia, no sé, ir a Rusia es complicado, no cualquiera se va. Entonces, pero el Señor, si quiere mover a alguien, el Señor lo prepara en la iglesia local, le da sus dones, le da ministerios y después le da una operación de irse a un lugar lejano. Entonces, las operaciones son como fuera de la iglesia local, ¿sí? Obviamente para la edificación completa del cuerpo de Cristo, pero ya es un nivel como fuera de la iglesia local. Obviamente está en coordinación, igual en unidad con los hermanos de la iglesia local, está en unidad con los hermanos pues con cada uno de sus dones, ¿verdad? Porque hay don de intercesión y qué haríamos los que estamos fuera de casa sin los que interceden por nosotros, ¿verdad? Hay una hermana trabajando en Noruega, en el norte, donde están los puertos. Y esta hermana predicando el evangelio, o sea, ella provee un servicio a los marineros que muchas veces están allí dos meses o así, entonces ella da un lugar donde pueden conectarse a internet y solamente teniendo versículos en las paredes y estando como al servicio de ellos, esa es su manera de evangelizar, pero está en Noruega. Obviamente depende de varios hermanos, obviamente depende de las oraciones de muchos, obviamente hay un don específico, ¿verdad? Obviamente está a nivel local también, pero ella está fuera, está en un lugar fuera de la iglesia local. Entonces estas son las operaciones, lo que va fuera de la iglesia local, pero Dios es el que conoce las necesidades en todo el mundo. Y Dios es el que conoce una necesidad en China y dice, a ti te voy a mandar a China, y a ti te voy a mandar a Noruega, y a ti te voy a mandar a Egipto, por ejemplo. Ahí hay otro caso bien bonito, nuestra hermana Mariana, pero allí en Egipto también y Dios sabe las necesidades que hay en todo el mundo. Y Dios prepara personas específicas para ir a diferentes lugares porque Dios sabe las operaciones que tiene que hacer, o sea, lo que hay que hacer fuera. Entonces, estas son las operaciones, las que tienen que ver con fuera de la iglesia local. ¿Sí? Ana Cristina, un momentico. Sí. Pues yo siempre he entendido que las operaciones son como la ejecución de un proyecto, pero siempre en favor de la iglesia, no hablando de la iglesia local, sino de la iglesia universal. Sí. Ejecutar siempre los proyectos que un cristiano o una iglesia tiene previsto. Sí, puede ser, pero también puede ser a nivel personal, pero pues Dios es el que va a mover a una persona de acuerdo a su voluntad. Uno piensa, por ejemplo, yo conozco a un hermano de Guatemala que está de misionero en Alemania. Y uno piensa, pero un hermano de Guatemala en Alemania, o sea, que como que raro, ¿no? Pero Dios hizo así las cosas y allá lo tiene. Entonces, realmente esas son cosas que yo digo, el Señor es grande, el Señor conoce las necesidades aquí y en todo el mundo, así como conoce las mías personales, conoce las de ustedes personales y conoce las del mundo en general. Y el Señor dice que hay que ir por todo el mundo, ¿verdad? Y hay personas que el Señor elige y dice, tú vas a ir allá. Y esa persona está dispuesta, está preparada, ha estado sirviendo con sus dones en la iglesia local. Entonces el Señor hace una operación, lo mueve a, no sé, a Rusia, a un lugar lejos, ¿verdad?
Y obviamente tienen que ver, y ahí es donde está la unidad, ¿verdad? Donde hay que tener unidad del cuerpo de Cristo para que las personas con dones trabajen en la iglesia local, pero también salgan a otros lugares donde Dios quiere ponerlos, ¿verdad? Donde Dios quiere mandarlos. Entonces, como dice la hermana Beni, sí, es a nivel del funcionamiento de la iglesia universal, porque recordemos que todos los creyentes somos iglesia de Cristo en el mundo, ¿verdad? Entonces Dios sabe dónde lo lleva uno. Entonces es un poco, digamos, a nivel más global, más de todo el mundo. Bueno, aquí dice, Dios da los dones como quieren, como Él quiere. No es para elegir o codiciar el don del otro. Esto pasa mucho y por eso es bueno que cada uno delante de Dios nos pongamos en oración y decirle, Señor, yo te quiero servir en lo que tú me has dado a mí. Porque hay muchas personas que dicen, ay, pero es que yo no puedo hablar, no puedo enseñar así, pero resulta que la hermana es una intercesora. Entonces su don no es enseñar, su don es interceder y los dos tienen la función importante delante de Dios. Entonces cada uno de nosotros tenemos que no elegir, sino orar para saber cuál es el don que Dios nos ha dado y ponerlo en práctica. ¿Sí? Entonces aquí hay varios dones. El librito los clasifica en tres. Los clasifica en los dones de hablar, los dones de servicio y los dones especiales o de señales, dice allí. Pero son como los dones extraordinarios. Vamos a hablar de los de hablar, los dones de hablar. Los dones de hablar es los apóstoles que ya fueron, ¿verdad? Ellos pusieron el fundamento y ya no hay. Entonces son los profetas son los que estuvieron con el Señor y pusieron el fundamento de la iglesia. De igual manera, ellos fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Y ya, ese don ya pasó, digamos, ya quedó allí en ellos. Pero Dios les dio a ellos la capacidad especial de escribir y de empezar lo que es la iglesia, ¿verdad? Vemos a Pedro, vemos a Juan, Felipe, todos los discípulos del Señor, los que estuvieron con el Señor, incluso Pablo, al tener su encuentro personal con el Señor lo hace apóstol y le da las bases de la iglesia. Entonces, este don ya no hay más bases de la iglesia, ya no hay más apóstoles que estuvieron con el Señor directamente, entonces ya no hay, este es un don que queda allí, que quedó allí en los primeros, y fueron pocos. Pero está el don de profeta, y el profeta literalmente es el que habla de parte de Dios, ¿sí? El apóstol es un enviado, y el profeta es el que habla de parte de Dios. Entonces, profetas con profecía nueva ya no hay tampoco. Ya Dios escribió lo que nosotros necesitamos saber está en su palabra. Y la palabra en Apocalipsis 22 dice que nadie puede añadir ni siquiera una iota. Y la iota es una colita chiquitita que está en las letras hebreas. Y eso es chiquitito, es lo más chiquitito de las letras. Entonces, dice que nadie puede añadir ni siquiera un punto a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, el profeta como mensajero de parte de Dios, directamente de Dios, tampoco está allá, porque ya tenemos la palabra de Dios. Era necesario antes porque la palabra de Dios no estaba escrita, pero hoy un profeta tiene que hablar lo que dice la palabra de Dios. Entonces ya no sería como profeta, sería maestro, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces hay evangelistas. Aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. Los evangelistas comunican el evangelio a los inconversos. Hay personas, y yo conozco varias personas que se suben al autobús, se sientan al lado de una persona y cuando se bajan, esa persona ya está evangelizada. No sé si ustedes conocen personas así. Estos días estábamos con un hermano por allá de viaje y el hermano vio una piedra, y es chistoso, miren. Vio una piedra y se queda mirando a la piedra y le dice, oiga usted, dice, ¿qué? Fíjese que si nosotros callamos, el Señor puede hacer hablar las piedras. Y entonces el otro se quedó como, ¿qué? Y le empezó a hablar del evangelio por una piedra. Yo no sé si a mí no se me ocurre hacerlo así. Pero eso es un evangelista. Un evangelista es una persona súper útil en la iglesia. Porque él sabe entrar a cualquier persona. Como dicen en Colombia, es muy entrador. Con cualquier cosa sale la conversación y con cualquier cosa le sale el evangelio y una persona en 5 minutos está evangelizada. Entonces, eso es un evangelista.
Ahora, nosotros todos debemos llevar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Eso es un mandato. Pero hay personas que tienen esa facilidad y se les da tan fácil y hablan el evangelio. Mire, pasó la nube. Ay, fíjese que el Señor creó las nubes y le dicen un montón y le resultó hablando del evangelio. Entonces, son personas que tienen esta facilidad. Entonces, aparte de que todos tenemos la obligación, el mandato directo de nuestro Señor de ir a evangelizar a toda criatura, de hacer discípulos a todas las naciones, los hermanos evangelistas, ellos hablan facilísimo y son muy necesarios en el cuerpo de Dios, ¿sí? Entonces no nos olvidemos que porque hay evangelistas y yo no soy evangelista, entonces yo no voy a hablar el evangelio. No, tenemos que todos pues procurar hablar del Señor de cualquier manera, ¿no? Aprovechando las oportunidades. Pero una persona que tiene el don de evangelista le sale solo, ¿sí? Y hay personas que dicen, no, pero yo no conozco casi de la palabra. Digo, usted tenga 3 versículos claros y le habla del evangelio a la persona. Entonces ya de ahí vienen los maestros, que ya empiezan a enseñar las bases, empiezan a enseñar la palabra con más profundidad. Pero un evangelista es el que le sale solo y el que siempre tiene el evangelio en la punta de la lengua, y yo creo que ustedes conocen alguno así, ¿verdad? Y que evangeliza cualquiera. Y esos son muy útiles para el Señor. Todos los demás también. Los pastores, en la palabra habla del don de pastor. No tiene nada que ver con las funciones que muchas personas cumplen de pastores. Hay pastores nombrados como pastores que no son pastores de don. El pastor cuida a las personas. El pastor, las personas que tienen el don de pastoreo, el don de pastor, se dan cuenta quién faltó a la asamblea, quién faltó el domingo. Y lo llaman, hermana, ¿qué le pasó? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? No sé si conocen personas así. Hay personas que siempre están pendientes quién falta y siempre están llamando cuando uno está enfermo y recibe la llamada de esa persona. Hermana, no la vi el domingo, ¿qué pasó? ¿Verdad? Hay personas así. Eso es el don de pastor. Y esto no tiene nada que ver con las funciones de pastor ni de liderazgo. Es un don que Dios le da a hombres y mujeres para cuidar a los demás. Y es muy necesario también en el cuerpo del Señor, ¿verdad? No todos se dan cuenta quién falta, ¿verdad? Yo creo que ustedes conocen las personas que nunca lo llaman a uno, pero no, pues, sí es cierto que faltó tal, y uno comenta, mire, el hermano lleva 3 domingos sin venir, y uno dice, de veras, no me había fijado. En cambio, la otra hermana le cuenta los días que va y le llama, y es que no me contestó, y le llama otra vez. Eso es un don de pastor. Hay otras que se dedican a repartir pasteles en los cumpleaños, eso también es cuidar a los demás, ¿verdad? Esas cosas son cuidar el cuerpo del Señor, cuidar la iglesia local. Entonces, son muy útiles en el cuerpo del Señor. Entonces, aquí hay varias pastoras, pero con don, que no se malinterprete tampoco, ¿verdad? ¿Qué más hay? Maestros, son los que enseñan la palabra con más profundidad. Hay hermanos que ustedes les sienten el gusto a la palabra por cómo enseñan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son maestros, están preparados y el Señor les ha dado la capacidad de entender la palabra, de estudiar la palabra a profundidad, y son maestros, nos lo explican de una manera que todos lo podemos entender. Y hay mujeres maestras y hay hombres maestros, ¿verdad? El don de exhortación. ¿Qué querrá decir el don de exhortación? ¿Qué querrá decir? Leo, hermana, la definición que tenemos en el libro. Está bien. O hay otra hermana que tenga otra opinión, también puede ser. El exhortador viene al lado del compañero creyente para amonestarlo a que siga cierto curso de conducta o para darle ánimo frente a un fracaso o a una prueba. Él o ella es un consejero espiritual. Es un consejero, ¿verdad? La persona que tiene el don de exhortación es un consejero. Es la persona que te dice, no, hermana, no lo haga así, mire, esto le va a salir mal por esto y esto y esto. Entonces, el que exhorta tiene como esa sensibilidad de decir las cosas correctamente, de decirle a la otra persona, yo creo que eso no está bien,
yo creo que tal cosa no está bien, ¿por qué no mejor lo hace de esa manera? Pero siempre está cuidando de que la otra persona no se desvíe del camino del Señor, ¿sí? No se desvíe de los principios bíblicos, tenga en cuenta la palabra de Dios, haga las cosas correctamente, adecuadamente, de acuerdo a la enseñanza de la palabra. Entonces, una persona que exhorta, siempre va al otro, le dice, yo creo que no está bien esto. Entonces, es ese cuidado, es otra forma de cuidar a la persona, pero con el propósito de que esta persona no se desvíe del camino del Señor. Este don lo tienen algunas personas y a los que no lo tienen o a los que son exhortados no suele sentarles bien, ¿verdad? Pero si nosotros sabemos que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, deberíamos tener muy en cuenta justamente que hay personas que son llamadas a exhortar a otros, a aconsejarlos, a guiarlos por el camino del Señor y lo que dice su palabra. Entonces deberíamos escuchar, ¿verdad? Escuchar lo que el Señor quiere decirnos a través de ellos. También hay personas con palabra de ciencia. ¿Qué serán las palabras de ciencia? ¿Qué dice allí? Leo la definición. Dice, este don capacita al creyente para escudriñar y resumir la enseñanza de la palabra de Dios para lograr una comprensión profunda de la verdad divina y para comunicar esta a otros. Son los científicos de la palabra de Dios. Son los que la estudian con lupa en profundidad y los que tienen la facilidad de entender y de resumir y explicar lo que dice la palabra de Dios. Tiene que ver con los maestros, ¿verdad? Entonces, quizás un maestro tenga el don de ciencia, entonces va a estudiar la palabra de Dios, pero muy en profundidad, para entender lo que realmente dice y enseñarlo a los demás, ¿verdad? Entonces, una persona con palabras de ciencia es justamente el científico, el que estudia, pero en profundidad, la palabra de Dios. Ahora hay otro de palabra de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Porque el otro habla más de la inteligencia. La inteligencia es el saber y el conocimiento. Pero la sabiduría es el saber vivir, ¿verdad? Entonces, una persona que tenga palabras de sabiduría, ¿quién será? Bueno, hay muchas, en la Biblia también habla de las ancianas, ¿verdad? Que instruyan con sabiduría a las jóvenes. Y hay hermanas que usted va y le pide un consejo porque usted sabe que le va a dar una palabra de sabiduría, justamente de una situación que usted está viviendo y que no encuentra por dónde, entonces necesita a alguien que le ilumine, digamos, que le dé sabiduría para saber cómo actuar en ese momento concreto, ¿verdad? O las hermanas que enseñan cómo vivir, ¿verdad? La vida cristiana, esto es con palabras de sabiduría. Entonces hay personas que te están diciendo, mira, no, es que debemos hacer así. El Señor dice esto en su palabra, hagámoslo así. Esas son palabras de sabiduría. Entonces, uno no piensa que esto es un don, pero realmente esto es un don porque nos ayuda a nosotros a entender mejor la palabra y a entender mejor cómo aplicarla a nuestra vida cotidiana para el saber vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, ahora vamos con los dones de servicio. Los dones de servicio. Hermana, disculpa, hermana, me permites allí. Estaba yo pensando que aquí en el material pues nos dice que es aplicar las verdades bíblicas a las necesidades y a los problemas de la vida, poniendo el conocimiento de la palabra a trabajar en la experiencia diaria. Hermana, y me hace pensar que el Señor a través de su palabra y nos enfatiza mucho en Proverbios a buscar la sabiduría, ¿sí? Que no está reservada, aunque la miramos como un don, ¿verdad? Sí. Pero pienso que todos los creyentes estamos llamados a ser sabios para o sea, precisamente para aplicar las verdades bíblicas que aprendemos en cada reunión, cuando estudiamos, cuando tenemos el devocional, cuando estamos en conferencia, y es hacer esas verdades bíblicas, es aplicarlas en su cotidianidad, ¿no? Sí. Y ponerlas para uno mismo y para el entorno. Es decir, ser sabios, y el Señor sí nos invita a no ser necios, sino ser sabios. ¿Y qué es ser sabio? Pues es poner en acción
esos la principios palabra. bíblicos que hemos aprendido. Así es. Sí, y es curioso que esto sea un don, ¿verdad? Quizás todos tenemos que leer la palabra, todos tenemos que estudiarla, todos tenemos que aplicarla a nuestra vida y a nuestro diario vivir. Pero hay personas que tienen como esa facilidad de explicar o de aplicar la palabra al diario vivir. Entonces, sí conocemos varias y uno escucha, no, hablemos con tal hermana porque tal hermana sabe cómo, sabe por dónde hacer las cosas, ¿sí? Y se escucha, ¿verdad? Entonces, son personas a las que se les busca para un consejo, para saber cómo aplicar la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, son muy sabios, digamos, en el diario vivir. Quizás no son muy maestros en el púlpito, pero uno le pregunta un consejo y siempre tienen un consejo, ¿verdad? No sé si conocen hermanos así, sobre todo hermanos ya de edad, ¿verdad? Ellos te van aconsejando, te van como guiando, por ejemplo, una pareja de novios que no sabe bien qué hacer, entonces va a pedir un consejo. Entonces, normalmente piensan en esas personas, ¿verdad? Las que tienen esa sabiduría para el vivir, ¿verdad? Entonces, es muy útil, otro don muy útil en el cuerpo de Cristo. Los dones de servicio, ahí está ayudar, está el don de dar o repartir, o el don de generosidad, está el don de la administración, está el don de la misericordia, el don de la fe y el don del discernimiento. Bueno, el don de ayudar, pues el de servicio, el de servir, yo creo que lo tenemos muy claro. También está el don de la generosidad, el de dar o repartir con generosidad, con liberalidad, dice la palabra. Este don, hay personas que son muy generosas. Hay otras personas que no, que es mucho más difícil meter la mano en el bolsillo, ¿verdad? Pero hay personas que son muy generosas y esas son las que ayudan mucho, por ejemplo, a los misioneros, que siempre les hacen llegar, por ejemplo, la hermana Melba ahorita, ayer y hoy nos estaba contando que hay personas que les hacen llegar allá al ancianato la comida. Entonces, seguramente que el que está al frente de esto es alguien generoso, ¿verdad? Una persona que tiene este don de generosidad, ¿verdad? No, la naturaleza humana, nosotros no somos muy generosos, ¿verdad? Pero el Señor nos hace generosos para compartir con los que tienen necesidad, para que la palabra de Dios corra y llegue para que las operaciones se puedan hacer, ¿verdad? El Señor pone en algunas personas que sean generosas y hay personas que son amplias y seguro que ustedes conocen alguna. Y este don, si pensamos que es dado a un creyente y que es dado para la edificación del cuerpo de Cristo, entonces ahí están, por ejemplo, todos los misioneros, todos los obreros a tiempo completo, reciben de personas con generosidad, ¿verdad? Y son muy útiles para que la palabra de Dios pueda llegar lejos, son muy útiles para atender las viudas, para atender los huérfanos, para atender las personas mayores, y son muy útiles, ¿verdad? Entonces esto también es un don, no es algo que nos nazca naturalmente, sino es algo que el Señor pone, el Espíritu, pone en el corazón de ciertas personas y obviamente les da recursos para ayudar a los demás, para compartir. Luego está el don de la administración. Esto también es un don y también es curioso que en cada asamblea, cada iglesia local, hay una persona que se encarga de las finanzas, hay una persona que aunque no se encargue de las finanzas, ordena las cosas y entre todos y propone y siempre está como administrando los recursos que hay allí. Entonces es una persona que tiene el don de administración. Luego hay el don de misericordia. La misericordia es el sentimiento de compasión, pero puesto en práctica. O sea, es el sentimiento, yo digamos, veo una necesidad, siento que debo hacer algo y pone en práctica que el hacer, ¿sí? Ese es el de misericordia. Por ejemplo, yo veo una necesidad en el ancianato, entonces muevo a 3, 4, 5 personas y vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque está movido por la misericordia, ¿sí? Este es el don de misericordia, el que lleva a una persona a hacer algo por alguna necesidad que observa. No todas las personas, como en la parábola del samaritano, no todos los que vieron la necesidad actuaron de acuerdo a la necesidad, pero uno sí,
¿verdad? Entonces, este es el del que tiene el don de la misericordia. Dice, fue movido a misericordia y hizo esto, hizo esto, hizo esto, ¿verdad? Entonces, es el don de misericordia. No nos olvidemos que estamos hablando de creyentes y estamos hablando de del regalo que Dios da a la iglesia a través de un creyente. ¿Cuál será el don de fe? ¿Qué creen ustedes que es el don de fe? Porque la fe todos debemos tenerla, ¿verdad? O la fe todos la tenemos, porque al final recibimos al Señor por fe. Pero ¿cuál será el don de fe? Por ejemplo, Leo allí el don de fe, hermano. Leo lo que nos dice. Vamos a leer 1 Corintios 13, 2. Ah, bueno. Leamos 1 Corintios 13, 2. Voy a leerlo porque solo voy a leer el último, bueno, voy a leerlo todo, pero voy a hacer énfasis en el último pedacito. Y dice así, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Pero dice, si tuviera la fe de manera que trasladase los montes. El don de fe es una extraordinaria, o sea, extraordinaria, fuera del ordinario, confianza en Dios. Hay personas que dicen, siempre te están animando porque el Señor está con nosotros, confía en Él, mira. Y hay personas que tienen como esa fe como muy fuerte, pero animan a los demás a confiar en Dios. No sé si han visto personas así. O sea, tienen esa fe que dicen, no, es que lo vamos a hacer, es que el Señor va a proveer, es que el Señor está aquí, el Señor está con nosotros, es que el Señor nos va a dar, el Señor va a proveer, el Señor nos va a dar la palabra para hablar de Él, no sé. O el Señor te da la confianza que cree en Él porque Él sabe la necesidad que estás pasando. Hay personas así. Hay personas que tienen el don de fe y que nos ayudan a los demás a aumentar nuestra fe. Porque justamente, pues, no está tan ejercitada la fe de todos, ¿verdad? Entonces, la persona que tiene el don de fe es la persona que anima a los demás a confiar constantemente en Dios porque su propia confianza es extraordinaria, es muy grande. Yo creo que todos conocemos personas así, ¿verdad? Que dicen, no se preocupe, esto va a salir porque el Señor lo va a prosperar. Y como que tienen esa facilidad de transmitirnos la confianza en Dios. No sé si conocen a alguien así, yo sí conozco personas así. Pero es tan bonito porque nos ayuda a todos los demás a confiar en Dios. En medio de cualquier dificultad, confiemos en Dios, ¿sí? Bueno, ahora está el don de discernimiento y la palabra dice discernimiento de espíritus. Este don es muy necesario en las iglesias porque, así como todo, ¿verdad? Porque ayuda a la persona, digamos, a saber si lo que están hablando no viene de Dios, si una persona miente. Hay personas que tienen este don de discernimiento de espíritus, ¿sí? Es entender, digamos, es un entender de la palabra de Dios que la cosa que está diciendo el hermano no es correcta, no está edificando. Que no sé, que llega una persona que dice que es de no sé dónde, como los gabaonitas, ¿no? Que llegaron y dijeron que eran de no sé dónde, de lejos, y que traían sus vestidos nuevos y ya se habían roto. Entonces, si hubiera alguien de allí de discernimiento, hubiera dicho, esperemos, confiemos, oremos primero, yo no creo que este sea verdad. Entonces, en ese sentido es un don de discernimiento, ¿verdad? Que ayuda a entender algunas cosas que no se ven tan fácil y que necesitan mucho, pues, discernimiento de parte de Dios. Pero hay personas con el don de discernimiento, ¿verdad? Y es un don que uno dice, pues yo no voy a decir yo tengo el don de discernimiento, miren, yo puedo saber si esto está bien o está mal. No, son personas sencillas que se someten a la palabra de Dios y que orando pueden entender ciertas cosas que los demás no se han dado cuenta, ¿sí? Entonces, este don es muy, muy necesario, sobre todo para saber si hay enseñanzas incorrectas en la palabra, para saber si las cosas van bien o no van bien, para saber si se puede hacer algo o quizás Dios no está mostrando ese camino tan correctamente, ¿no? Entonces es necesario una persona con discernimiento, ¿sí? Y eso se puede percibir por los demás. Se puede percibir, no, preguntémosle al hermano porque él tiene un buen criterio.
Este es el don de discernimiento. Cuando ayuda a la edificación del cuerpo de Cristo y cuando ayuda a que todo se haga en orden, ahí hay un don de discernimiento, ¿sí? Todos estos dones, recordemos que están dentro de las iglesias locales, que son para la edificación, el consuelo y la exhortación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y son dados a creyentes. Y bueno, ahí están los dones especiales, que son milagros, sanidad, lenguas e interpretación de lenguas. Es probable que, por ejemplo, los misioneros que van a otros lugares a traducir la palabra tengan una facilidad especial de parte de Dios para entender el idioma de las personas y traducir la palabra a sus idiomas. Y esos son dones, en ese sentido, son dones necesarios, ¿sí? Porque ellos entienden el otro idioma, lo traducen, y hay personas que no les entra el inglés ni la hermana Marisa es maestra de inglés, ella sabe que hay personas que de ninguna manera entienden. Hay personas que se les facilita el inglés y rápido lo aprenden. Pues esto usado en el cuerpo de Cristo puede ser las personas que van a otros lugares a traducir la palabra del Señor. De alguna manera nosotros tenemos la Biblia en español cuando no fue escrita en español. De alguna manera las personas de muchos pueblos tienen su Biblia en su idioma y lo pueden entender en su idioma porque hay personas que se les facilita y que el Espíritu Santo les ayuda a entender ese otro idioma para que puedan explicarlo a las personas en su propio idioma y puedan traducir la palabra a su idioma, ¿verdad? Y esto es un don especial. Pero claro, todo se debe usar para el servicio de los demás y no para beneficio propio. Entonces allí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Los dones especiales son muy especiales y el Señor no lo da, yo no creo que casi a cualquiera, lo dan en este tiempo a muy poca gente porque pues la gente, por ejemplo, los que dicen que tienen don de sanidad, pues ya ven cómo andan, ¿verdad? Siempre con sus noches de gloria y esas cosas solo por ganar dinero y aprovechan para lucrar con esto. Entonces es muy probable que ellos no tengan este don, porque los dones son para el servicio de los demás. Entonces no debemos olvidarnos que los dones, las capacidades que Dios nos da, en este caso, son para el servicio de los demás, no para beneficio propio. Son para servir, para que el cuerpo de Cristo crezca, para que el cuerpo de Cristo avance, para que el cuerpo de Cristo madure, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Allí en Corintios dice, habla mucho del cuerpo. Por ejemplo, vamos a leer en 1 Corintios 12. En el versículo, vamos a leer desde el 11. Allí unos versículos. 1 Corintios 12. Dice así. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y dice en el 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro, hermanas. No todos somos, imagínense yo con una oreja aquí, la otra oreja aquí, aquí oreja, aquí oreja, aquí oreja, y en todos lados oreja. Aparte que me vería bien chistosa, ¿verdad? Y ustedes, una ojo por todos lados, pues nos veríamos chistosos. Pero no funciona. Un ojo no funciona como oreja, ni la oreja funciona como boca, ni la boca funciona como manos. Y aún el dedito chiquito, miren, sirve para casi la oreja. ¿Verdad? Entonces, para algo Dios hizo el cuerpo con diferentes dedos, con diferentes funciones en todo el cuerpo. Y de la misma manera, en el cuerpo de Cristo, todos somos diferentes y todos tenemos una función por lo menos que cumplir allí. ¿Verdad? Entonces, no tenemos que decir, ay, no, Señor, a mí me haces ojo y si no, no me hagas nada. No, nosotros tenemos que descubrir lo que Dios quiere que nosotros hagamos y la importancia del don que nosotros tenemos y potenciarlo, hacerlo bien para el Señor.
aunque solo sea intercesión, aunque solo sea administración, aunque solo sea misericordia. Tenemos que hacerlo bien porque esta es mi función en el cuerpo. Y en esto entonces dice, descubre tu don. Primero, ¿siento gozo cuando hago esto? ¿Será que siento gozo cuando sirvo a los demás? Cuando 1 Pedro 4 habla de la hospitalidad. ¿Será que siento gozo cuando recibo a los hermanos allí? ¿Será que siento gozo cuando, no sé, preparo en la cocina la comida o cuando sirvo a los niños o cuando enseño a las mujeres? ¿Será que siento gozo? Otra cosa, confirman otros que yo tengo este don. Por ejemplo, el don de administración. ¿Será que otros me encargan a mí que me encargue del dinero y de hacer las cuentas y de organizar? Si otros me lo encargan a mí y encima yo tengo gozo al hacerlo, entonces yo tengo el don de la administración. ¿Sí? Y así tenemos que observar los dones y decir dónde yo tengo realmente gozo en hacerlo. Dónde los otros siempre me ponen a hacer. Hermana, usted enséñale a los niños porque es que usted es buena para enseñar a los niños. Y encima yo me gozo en enseñar a los niños. Entonces ahí está un don claro, ¿verdad? La enseñanza y en este caso a los niños. Un tercer punto, ¿me está usando Dios para su gloria en la edificación del cuerpo de Cristo? Ahí habla mucho de la humildad, habla mucho del servicio y de la disposición de mi corazón a servir a los demás con lo que Dios quiere que yo haga. Dice 1 Pedro 4, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo o sirva a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos da un don y yo ese don lo tengo que administrar, lo tengo que usar para el servicio de los demás. Y aquí lo dice como un mandato. Cada uno, según el don que ha recibido, sirva a los demás como buenos administradores de esa gracia, de ese regalo que Dios nos ha dado. Eso está en 1 Pedro 4. ¿Cuál es el camino más excelente? 1 Corintios 12:31 dice, procurad pues los dones mejores. O sea, cualquiera. Mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Y qué dice 1 Corintios 13? ¿Habla de él? ¿De qué habla 1 Corintios 13? Del amor. Del amor. Ajá. Entonces, el camino más excelente es hacerlo todo con amor. Y si ustedes se fijan en los primeros versículos, habla de varios dones. Y dice, si yo tengo fe y si yo tengo profecía y entiendo los misterios, ahí está el don de sabiduría, de ciencia, y toda ciencia, pero no tengo amor, nada soy. Entonces, el camino más excelente es el amor. Tenemos que servir a los demás con amor. Ahora, ¿qué es lo principal? Gálatas 5, 22 y 23, ¿lo sabemos de memoria? A ver, Durley, ¿qué dice Gálatas 5, 22 y 23? Más el fruto. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Qué nos falta? Habla del carácter, ¿verdad? Habla del fruto, de lo que se tiene que ver de mí. Y ahí está el amor, está el gozo, está la paciencia. ¿Será que en un ministerio no requiere paciencia? ¿Verdad que sí? Entonces, lo principal es formar esos frutos, permitir que el Espíritu trabaje en mí para formar esos frutos, porque a Dios siempre le importa más lo que yo soy que lo que yo hago, ¿sí? Y si el Señor ve en mí un desarrollo del carácter del Señor, Él me va a poner a servir. Pero si yo soy todo peleón y todo mal geniado y amargado, ¿qué voy a servir? Lo que voy es a frenar, ¿verdad? Entonces lo principal es trabajar en cada uno de nosotros el carácter del Señor. Ahora, eso no es una excusa para servir. Ya vimos que en 1 Pedro es un mandato, ¿verdad? Dice, el que cada uno ministre a los demás, sirva a los demás con el don que Dios le dio. Entonces nos llama a ser buenos administradores. Ya vamos a terminar, hermanas. Dice 1 de Timoteo 4:14. Solo voy a leer este. Dice, no descuides el don que hay en ti,
que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio, básicamente por el Espíritu Santo, ¿verdad? No descuides el don que hay en ti. Según de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don del Dios que está en ti. Entonces tenemos que ser buenos administradores. Si sabemos que debemos servir, sirvamos. Si sabemos que debemos enseñar, enseñemos. Si sabemos que debemos dirigir, dirijamos. Si sabemos que tenemos que ser generosos, seamos generosos, porque es el don que Dios ha puesto en nosotros. Y aquí dice, para reflexionar, ¿he identificado mi don? ¿Lo estoy usando para el beneficio del pueblo del Señor? ¿Lo estoy usando en amor y para su gloria? Entonces allí tenemos que cada uno de nosotros cuestionarnos, ¿verdad? Y orarle al Señor y pedirle sabiduría, primero para saber cuál es nuestro don y segundo, para administrarlo correctamente, ¿verdad? Para permitir que Cristo me forme y que yo pueda ser útil en la obra del Señor. Y que eso no sea una excusa de decir, ay Señor, yo todavía soy muy amargada. Pues no, ¿verdad? Decir, Señor, ayúdame a servirte y ayúdame a quitar esto de mí, ¿verdad? Entonces, como parte del ejercicio, justamente hace 8 días y la próxima semana, ver qué don puedo tener de acuerdo a ciertas características. Esto lo desarrolló un hermano, este cuestionario de 180 preguntas, para ayudarnos un poquito, ¿verdad? ¿En qué nos sentimos mejor? ¿Con qué tenemos gozo sirviendo al Señor? Que entendamos que lo que yo tengo edifica a los demás y que entendamos que cada uno tenemos por lo menos un don. Un hermano hace poco decía que él estaba esperando a ver si Dios le daba un don. Yo le decía, ¿pero usted es creyente? Sí, entonces usted tiene un don por lo menos. Y todos los creyentes tenemos por lo menos un don. Y este don lo tenemos que poner al servicio de los demás, ¿verdad? Para la edificación. Y puede ser un don sencillo como el de fe, que no es sencillo porque nos anima a todos, ¿verdad? Y anima a los maestros y anima a los pastores y el don de pastoreo, de estar cuidando a los demás, anima a los demás. Entonces realmente vemos que el Señor nos dio a cada uno algo y Él nos dio un regalo y nos puso como regalo en una iglesia local para servir a los demás, para que los demás sean edificados, para que los demás sean quizás consolados, para que los demás sean exhortados, es probable. Que yo tengo el don de exhortación y no me gusta decirle a la gente las cosas, pero el Señor te puso allí con este don para servirle a Él en este área. Entonces cada una tenemos un don, tenemos que buscarlo, orar mucho, potenciar nuestro don, administrarlo correctamente para el Señor y no codiciar otros dones, sino el don que Dios me dio, me lo dio porque Él cree que yo puedo ser útil en esto y que sobre todo pues va a formarme a mí, ¿verdad? Me forma a mí en mi carácter, pero también ayuda a la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, como decía el himno que cantamos, si Cristo ha dado tanto por nosotros, ¿qué haces tú por Cristo? Y que sea de ánimo pues para nosotros saber que tenemos un don y que tenemos que ponerlo al servicio del Señor. No sé si hay alguna pregunta. Hermana, pues ha sido muy claro el tema. Muchas gracias porque sentimos que el Señor ha hablado en esta tarde para guiarnos en este estudio acerca de los dones, porque la verdad es que, como lo expresaba la hermana Cristina al final, hay personas que, aunque llevan mucho tiempo en la asamblea y todavía o puede que sí lo esté usando y puede que sí esté sirviendo al Señor en algún ministerio, pero él mismo no, o esa misma persona no siente que tenga un don, ¿cierto? A veces tenemos esa inseguridad y eso es del enemigo que nos pone esa inseguridad frente a los ministerios, a los dones, para que precisamente no sean utilizados en todo su esplendor como Dios quiere que sean usados. Entonces, ese es el mensaje que estamos recibiendo en esta tarde por medio de la hermana Cristina, para que nosotros podamos pedirle al Señor que nos ayude a confirmar
el don que el Señor nos ha dado, o los dones que el Señor nos ha dado, o al menos, como dice la hermana, al menos un don, y estar seguros que el Señor en todo y por todo nos quiere usar para el servicio y el desarrollo de la iglesia local. Y claro, cuando la iglesia local es bendecida por la puesta en marcha y la puesta en funcionamiento de los dones, pues entonces también se va a ver beneficiada el entorno de la iglesia y muchas veces hasta eso trasciende a otras asambleas. Entonces, hermanas, no menospreciemos los regalos que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿cierto? Que nos ha puesto para que con nuestra contribución podamos entonces ayudar o podamos contribuir al desarrollo de nuestras asambleas. De verdad que hace mucha falta que nosotras como mujeres, como creyentes, como hermanas, quizás unas con un tiempo más que otras en el Señor, podamos poner en funcionamiento estos dones y estos ministerios, mis amadas. Entonces el Señor nos ayude en esta tarde a reflexionar, ¿cierto? Cada una de manera muy particular y que con la ayuda del Señor continuaremos la próxima semana con el cuestionario para que podamos nosotras a través de estas preguntas o más bien a través de estos enunciados podamos identificar o confirmar. Si no lo tengo o no estoy segura de tenerlo, podamos recibir la confirmación de los dones que el Señor ha puesto en nuestras manos, de que nos ha dotado, porque veíamos ahora 8 días cómo Dios nos ha encomendado una misión, pero nos ha equipado para cumplir esa misión. Él no nos manda a cumplir una misión sin las herramientas, ¿cierto? Entonces Él nos ha puesto los dones, nos ha equipado para que nosotros pongamos en funcionamiento, los pongamos en funcionamiento y podamos entonces contribuir. Entonces, mis amadas, el taller lo continuaremos la próxima semana. Hermana Cristina, no sé si yo creo que tenemos un espaciecito para responder las preguntas del taller. Hermana, qué pena, yo tengo una pregunta. Sí, bien, puede, hermana. Hermana Cristina, es sabio pensar, no sé, que si yo logro identificar un don o algunos dones, lo primero que yo debería hacer era ponerlos al servicio de la asamblea local y cuando, digamos, haya fortaleza, entonces irlo expandiendo, por decirlo así. Sí, justamente tú eres un regalo de Dios, tú con tu don, o sea, tu don no tu esposo, sino tu don el don que Dios te da, eres un regalo para la asamblea de Ibagué en este caso. Dios, que hace todas las cosas, puede hacer una operación de cambiarte de lugar, pero no te va a cambiar si tú no estás sirviendo. Muy probablemente, ¿no? Puede que sí pase, Dios es soberano. Pero porque hay personas que en la iglesia local no pueden servir porque han sido, no sé, ha habido algún problema. Conozco un muchacho que toda su familia está allí, entonces lo sacaron de allí, lo metieron en otra y allá sí sirve, pero como que en la iglesia de su familia no puede porque es toda su familia, ¿no? Entonces Dios sí puede hacer estas cosas, pero primero hay una disposición en el corazón para crecer espiritualmente, crecer en carácter y sobre todo de servicio. O sea, ¿cuál es la disposición de tu servicio? Tú dices, por ejemplo, yo tengo el don de ayudar, que ya me ayudaste, entonces yo lo pongo al servicio de donde estoy y después entonces quizás Dios haga una operación, ¿verdad? Y te cambie de lugar. Pero Dios conoce tu corazón y sabe qué necesitas tú, qué te ha dado a ti. Y sabe qué necesita la iglesia, tanto local como universal. Dios sabe qué necesita. De hecho, mi esposo estuvo compartiendo hace un tiempo sobre esto. Era enero además. Entonces, cuando hay como más compromiso para el ejercicio de los dones. Y él decía, muchas veces los misioneros vienen como a complementar en un lugar donde faltan algunos dones, no porque el Señor no los haya dado, sino porque no se están usando. Porque el Señor a cada uno le da un don. Y muchas veces tiene que traer a alguien de otro lugar para enseñar. O trae de otro lugar a una persona con un don específico y quizás esa persona la tiene allí 2 años y luego la tiene en otro lugar. Quizás, puede ser. ¿Verdad? Pero el Señor, a ti, por ejemplo, a ti te regaló algo y te regaló a la iglesia de
local en Ibagué y te puso allí para algo, ¿sí? Entonces, digamos que es lo que uno tiene que buscar en este momento. Bueno, si el Señor te decide mover, el Señor te va a mostrar y de verdad lo vas a entender. Si el Señor quiere llevarte a otro lugar, ¿verdad? Por ejemplo, un evangelista es muy útil en la iglesia local, pero también es muy útil para abrir nuevos lugares, ¿verdad? Entonces el Señor sabe cuándo hacer esta operación, pero tú ¿dónde estás? Debes servir con lo que Dios te dio, porque tú eres un regalo a la iglesia. Sí, gracias. Sí, porque eso a veces uno lo ve en las asambleas y es que hay hermanos que afuera uno se da cuenta que hacen un montón de cosas, pero internamente no. Y yo hago el comentario más como o sea, por si de pronto a nosotros nos sucede. A veces nosotros decimos de la asamblea local, indistintamente cual sea, no, pero es que no hay, no está, no, es que la alabanza, no, es que muchas cosas, ¿no? Pero no decimos que estoy haciendo yo para aportar a un cambio en ello, ¿sí? No es que allí no hay nada de jóvenes, pero que estoy haciendo yo para aportar a jóvenes, los estoy llamando, los estoy reuniendo, o sea, ¿qué estoy haciendo, sí? Y lo otro es que yo siempre he pensado que el Señor no nos necesita, ¿sí? Pero Él nos quiere usar. O sea, Él es tan poderoso, tan soberano que no, realmente no nos necesita. Pero es un privilegio que logremos identificar estos dones y los pongamos al servicio porque es un privilegio que Dios nos da poner al servicio. Es o sea, es que es tan poderoso, que él no me necesita a mí para evangelizar a otro, ¿no? Además tiene ahí el Espíritu de por medio, no. Es tan poquito uno que no, pero el Señor le da a uno ese privilegio. Entonces hay que darle el valor a ese privilegio que el Señor le está dando. Bueno, ahí está Juan 15, que dice Juan 15, justamente, ¿no? Yo los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Pero luego dice en el versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Pero ahí hay una disposición. Y todo empieza en la disposición. No todas las iglesias son completamente funcionales, ¿verdad? Y ese es un problema. Pero nosotros tenemos que ver de nuestra parte qué puedo yo hacer, ¿sí? Cómo yo puedo servir a los demás. Y digo que no todas las iglesias son funcionales porque muchos están al frente y son evangelistas. Entonces las predicaciones son evangelísticas. Y una iglesia que solo recibe predicaciones de evangelistas no crece porque necesita maestros. Y hay muchas iglesias así y ese es uno de los peligros por los que el Señor no puso pastores específicos. Tú eres pastor, punto. No. ¿Por qué? Porque hay pastores evangelistas y conocemos iglesias en que el pastor es evangelista y la gente no crece porque no se le da lugar a los maestros, porque no se le da lugar a las que tienen palabra de ciencia y palabra de sabiduría, que son cosas que son necesarias en el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que pensar que todos somos un cuerpo y yo tengo una función y yo tengo que dar a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia local. Entonces tenemos que también evaluar eso y por ejemplo los hermanos pues en sus reuniones de hombres también tienen que evaluar esto. Si yo soy intercesor, mira, hay hermanos, en reuniones de oración hay hermanos que se pasan media hora orando y no se dan cuenta. Pero eso sí, a ese hermano no lo pongas a enseñar porque es que no es maestro. Entonces, no todos los hombres son para predicar y para enseñar, ni todas las mujeres somos solamente para orar, digamos. Entonces, todos tenemos algo que hacer. Y eso es lo que tenemos que descubrir y nutrir el cuerpo de Cristo. Y no que porque yo tengo, entonces yo voy a hacer, no, todos somos necesarios. Y la iglesia crece cuando cada uno hace su función y no intenta hacer lo que no es. ¿Sí? Entonces, qué bueno que lo mencionas, ¿verdad? Y es bueno. Y también hay personas que tienen discernimiento y pueden ayudar a los demás a encontrar su parte en el servicio, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, veo que la hermana Melba, es que su alegría no hay en otro lado, entonces yo la voy a poner, le voy a ayudar a que ella desarrolle su don. Si yo veo que la hermana Blanca es excelente evangelista, yo le voy a ayudar, ¿sí? Yo no soy eso, pero ella sí, entonces yo le tengo que ayudar a ella. Entonces, así todo el cuerpo funciona. Entonces, es cuestión de que yo quiera poner al servicio de los demás
mi don y el Señor sabe qué hacer conmigo. Si el Señor sabe que en esta iglesia no estoy funcionando, el Señor me va a cambiar porque Él ve mi disposición y Él quizá quiere arreglar algo en esa iglesia. Y así conocimos hace poco, estos días estamos hablando mucho con un hermano y él dice, es que yo le quiero servir al Señor, el de la piedra. Pero aquí en una iglesia donde él está, no. Entonces se fue a una misión y allá sirve y se siente feliz. El gozo de servir. ¿Por qué? Porque es un lugar nuevo, hay que evangelizar y él es evangelista. Sirve allá perfectamente, ¿verdad? ¿Que va a estar allá toda la vida? No sabemos, quizás no. Porque el Señor a cada uno lo pone de acuerdo al don y también pues de acuerdo a la disposición, ¿no? Muchas gracias, hermana Joana, por la pregunta, porque permite claridad y quizás sea la inquietud también de otras hermanas. Y qué bueno que el Señor nos ha permitido este espacio precisamente para ayudarnos unas a otras, para entender algunos aspectos que quizás tengamos dudas y también para reafirmar lo que ya sabemos. Jenny Bejarano nos dice aquí una notica. Quería decir que yo he ejercido dones muy diferentes cuando era joven. A ver, se me borró aquí un momentico. Quería decir que yo he ejercido dones muy diferentes cuando era joven. Gracias al Señor tengo otros dones que no había usado joven y ahora como madre y hermana. Y hermanas, bueno, y como madre que había usado y que ahora como madre usa también estos dones. Muy bien, hermana. La hermana pues se despide de nosotros. Entonces, sí vemos cómo el Señor ha usado estos espacios, aún en tiempo de pandemia y de tanta locura, tanta cosa pues que se escucha de que ha pasado pues con las mujeres. Y yo le doy tanta gracias a Dios de habernos dado la oportunidad de estar reunidas juntas, apoyándonos, creciendo juntas, edificándonos juntas, orando unas por otras, porque hermanas, les cuento que es una bendición realmente contar con el apoyo de las unas y las otras y el enriquecimiento de la palabra. De verdad que ha sido un crecimiento fuerte y mucha intersección, por ejemplo, con el grupo de oración, como vemos como las hermanas ponen sus necesidades y luego viene una respuesta, luego cuentan por la intersección. Sabemos que el Señor obra, ¿sí? Pero qué bueno que hayan hermanas también allí intercediendo. Entonces vemos la bendición del Señor y cómo se han movido los dones en estos tiempos aún de cuarentena, tiempos de pandemia y que seguiremos seguramente por estos medios por mucho rato. Entonces que el Señor nos ayude, hermanas, a continuar creciendo en el Señor, poniendo en funcionamiento, aunque no estemos en físico, poniendo en funcionamiento las enseñanzas y los dones que el Señor nos ha permitido tener, como lo que estamos haciendo, orar por la una, por la otra, una llamada, como decía Joana, los jóvenes, estamos buscando los jóvenes son menos dados a conectarse, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo por ellos? Los niños, las personas que no tienen la capacidad fácilmente para conectarse, entonces vamos a ayudarles, ¿cierto? Vamos a ver cómo ellas logran conectarse. Y es lindo cómo el mover del Espíritu Santo ha estado aún en estos tiempos. Hermanas, el tiempo se nos ha pasado, ya no alcanzamos a hacer el taller, pero estoy segura que la próxima semana, junto con el que tenemos pendiente de terminar, podríamos responder las preguntas. Pero sí que no quisiera dejar pasar la oportunidad de que alguna de las hermanas también tuviera otra pregunta, la pudiera hacer. Para si no tenemos la respuesta ahora, podríamos quedarnos con ella para la semana y traer la respuesta la próxima semana. O si tendremos la respuesta ahora, pues hermanas, se dará también de una vez. Entonces, sí, está el espacio abierto. Respecto a lo que dice la hermana Jenny, yo sí pienso que Dios puede cambiar los dones o darte más de acuerdo al pasar y la madurez cristiana, ¿verdad? A medida que uno va creciendo, como dice aquí, lo limpia para que lleve más fruto, ¿verdad? Entonces yo sí pienso que el Señor quizás empiezas con un don, después te da otro, después te da otro, te puede dar uno en un momento puntual, de que necesito que hagas esto y te da el don para hacerlo en ese momento, puede ser. Y yo sí pienso que el Señor
puede cambiar estas cosas porque Él lo da como Él quiere. Entonces, si Él quiere que yo haga tal cosa y yo no me siento preparado, pero el Señor quiere que yo lo haga, me va a poner allí, me tira a la piscina y o sea, el Señor puede hacer esto que dice la hermana. Dice, yo antes ejercí otros dones diferentes, pero ahora tengo dones que como madre, por ejemplo, pues cambia, ¿verdad? Entonces, yo sí pienso que el Señor usa a una persona dispuesta en diferentes dones de acuerdo a lo que Él quiere y necesita, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanas, si tienen alguna otra pregunta o alguna de ustedes quiere abrir su micrófono para cerrarnos con una palabra de oración. Hermana Beni, bien pueda. Quería hacer un pequeño comentario a cuanto de los dones, porque, por ejemplo, cuando la iglesia local empieza a crecer, ya llega más gente nueva, jóvenes, creyentes que también quieren servir. Pues yo le digo, porque yo acá en Puerto Boyacá tenía ministerio con niños, pero la iglesia comenzó a crecer bastante, entonces ya más gente nueva quería servir a los niños. Se necesitaban 9 profesoras y ya había sobrecupo de profesoras. Entonces yo también dije, pues yo ya he servido al Señor aquí como unos 10 años con los niños, y ya que llega gente nueva, pues mejor me hago a un lado y de pronto aconsejé a otras hermanas que también llevamos tiempo de que le diéramos oportunidad a esos nuevos que van llegando, que también tenían pues el ministerio de servir de enseñar a los niños, porque también podemos incurrir en que nos adueñamos tanto de ese ministerio que no queremos soltar para que otros también avancen y comiencen a servir. Entonces eso también es importante, de pronto nosotras como más adultas, por ejemplo en la reunión de damas también, que hay que motivar a otras para que enseñen también, para que no seamos siempre las mismas tomando la palabra, sino animando a otras nuevas que van llegando para que ellas también comiencen a ejercitar, porque sucede mucho eso, que de pronto nos adueñamos de un ministerio y no queremos soltar para que otros también puedan servir al Señor en lo que el Señor les ha entregado. Sí. Si son muchas, también pueden abrir otra sucursal. Uno a veces no se lo plantea porque uno tan rico estar todos juntos, pero quizás no se sabe, y ahí son necesarios otros dones. Pero sí es cierto lo que dice la hermana, que no hay que como acaparar y yo soy de aquí, punto, ¿no? Porque crece, también tienes que crecer, ¿verdad? Y las 3 personas... ¿Sí? En ese caso empezamos a abrir cuando eso estaba Durley acá en Puerto Boyacá, y comenzamos a abrir grupos de niños por la orilla del río, por los barrios, porque ya habíamos pues muchas profesoras. Entonces también Durley en ese tiempo sirvió al Señor acá con los niños en los barrios. Pilar también estuvo ayudando. Entonces es bueno unirnos y motivar a las demás para que le hagan. Y pues ya con los grupos de barrios y acá en el caso de la orilla del río, que son los barrios bravos, que no es tan fácil entrar porque hay mucho grupo de consumidores de droga y todo eso. Entonces no puede uno mandar a gente nueva, hermanos nuevos, jovencitas, a hacer ese trabajo. Es mejor dejarlos a ellos en la capilla y pues uno que de pronto ya tiene más trayectoria, poder llegar a esos lugares. Pero ¿verdad que el Señor no la ha dejado quieta, hermana? ¿A mí? Ajá. No está sirviendo con los niños, pero no está quieta. Es que ahí está la cosa. No, él tiene muchas maneras sino que a medida que él le entrega más, también los procesos son más duros. Sí. Yo antes de morirse ya, yo vi un ministerio muy grande y el Señor por decir así, el Señor me dijo que iba a pasar por un proceso muy duro. Y una vez vino la hermana Elina acá a Puerto Boyacá y nos enseñó un coro. Nos enseñó un coro que dice que dice que el Señor, que en vez de llorar, cánteme una alabanza, la mano del alfarero. Entonces, cuando ella nos enseñó ese coro, yo se lo canté muchas veces al Señor. Y luego cuando pasó lo de Jan, el Señor me decía, si quieres servirme más,
en ir y llevar calma, en llevar paz. Donde hay dolor, tienes que conocer el dolor. Y para mí eso fue, o sea, la muerte de Jan para mí fue subir un escalón más que yo no conocía. Porque de pronto yo pienso que para nosotras las madres, lo más duro es eso, la muerte de un hijo. Y era mi único hijo, pues varón. Y entonces Dios, la ida de Jan para mí ha servido en entender el dolor de la gente, porque yo de pronto, ¿cómo le digo? Yo lo que yo quería, yo me arrodillaba y se lo pedía al Señor y Él todo me lo daba. Y de pronto en un momento decirme, quieres a tu hijo, pero no te lo voy a dejar, yo no lo voy a llevar. Y fue soltarlo y fue decir, bueno, hágase tu voluntad. Entonces sí, también es pensar eso. Cuando yo veo un ministerio más grande y quiero meterme, seguro que el Señor nos va a meter en un proceso duro también. Y entonces como alguien dijo, yo quiero eso que usted tiene, y yo le dije, con proceso y todo, eso es así. Entonces, hasta ahí, hermanita, quería compartir. Gracias, hermana. Desde luego que sí es difícil, pero el Señor siempre está, ¿verdad? Y si miramos todas atrás, algo hemos crecido. Algunas con una experiencia así, pues mucho. Han crecido mucho. Pero seguro que ahora usted puede entender mucho mejor a algunas personas que antes no entendía y que muchas personas no podemos entender. Y el Señor sí sabe por qué y para qué. Entonces, pero el Señor no lo deja a uno quieto, ¿verdad? Cuando hay disposición, el Señor no lo deja a uno quieto. Y eso es bonito, ¿verdad? Tener la disposición de servirle siempre. Bueno, muchas gracias, hermanas, por todas las intervenciones y también por los comentarios. Todo ayuda para bien. Y vamos entonces, hermanas, a cerrar la reunión de esta tarde. Vamos a orar. ¿Alguna de las hermanas siente la libertad? Bien puede abrir su micrófono y cerrar este momento con una oración. No sé si la hermana Adelina se acuerda del coro. Hermanita Adelina, ¿se acuerda del coro que dice la hermana Beni? Ya me acordé, dice, un día llorando yo dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Sígalo, hermana Alina, que usted lo canta muy lindo. Melba lo debe saber bien, Melba. Amén, sí señora. A ver, sí. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy, moldea mi vida tu parecer, porque por el fuego, Espera, el Señor me acuerdo, dice, un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida parecer, porque por el fuego, ay, yo no me acuerdo. Hay que copiarlo. Para la próxima, el próximo viene hay que traerlo copiado. Oremos y yo ya lo encontré aquí. Sí. Y ahorita se los pongo. Bueno, hermana. Entonces, hermana Melba, ¿puede cerrarnos en oración si es tan amable, hermana? Ya que está allí con su micrófono abierto. Amén, amén. Amado Rey, te damos muchas gracias, amado Redentor, por tus enseñanzas, por tu amor, por mostrarnos, bendito mi Rey, esos dones que tenemos en verdad. Gracias, amado Señor. Ayúdanos en verdad, Señor, a que estos dones que tú nos has regalado podamos ejercerlos para la honra y gloria tuya. Oh, bendito mi Salvador. En verdad, Señor, ayúdanos a muchas hermanas que todavía no saben cuál es su don. Oh, bendito mi Señor. Ábrales el entendimiento. Muéstrales, Señor, para que ellas puedan en verdad glorificarte a ti en estos dones tan hermosos que tú nos tienes ahí guardados, Señor. Ayúdanos a ejercerlos, a sacarlos a la luz,
a poder ministrarlos para la honra y gloria tuya, bendito mi Señor. Bendice a cada una de tus hijas en aquí que estamos conectadas, Señor. Bendícelas, fortalécelas y guíalas en ti, Señor. Te damos muchas gracias por ser tan bueno con nosotros, porque tú has dispuesto tus medios para poder gozarnos en ti y gozarnos en comunidad, en amor, en gozo, Señor. Bendito mi Rey. Te damos muchas gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.